Buenas noches a todos. Me da gusto darles la bienvenida en esta ocasión, una vez más a estas conferencias, esta nueva entrega de este programa. Antes que nada, quiero darle la bienvenida a todas esas personas que no tengo el gusto de conocer personalmente y presentarme ante ustedes. Mi nombre es Javier de la Garza. Yo soy consultor de empresas. Trabajo apoyando a las organizaciones a cambiar su forma de ver, su forma de vivir, su forma de experimentar la vida. Y por otro lado, soy conferencista, capacitador a nivel personal. Durante muchísimos años en mi vida me he dedicado al trabajo de la filosofía, del misticismo, del desarrollo de la conciencia. Y es esto justamente lo que en esta ocasión me trae contigo una vez más, el propósito de poder compartir una mirada, una percepción diferente de las cosas y de qué manera es de que nosotros podemos trascender y podemos vivir de otra forma. Déjame empezar, si te parece, con una mirada diferente, una reflexión diferente a la que probablemente tú y yo hemos tenido a lo largo de muchos años en nuestra vida. Eh, Vivimos, como yo siempre lo he dicho, tiempos muy interesantes. Vivimos un tapiz, un tejido muy complejo, multifactorial, impregnado de diferentes aspectos, impregnado de diferentes tonalidades, de diferentes retos, oportunidades. Y por otro lado, nos enfrentamos siempre al reto de tener que fluir en este proceso. Vivimos en un paradigma en el que hemos aprendido y hemos crecido tú y yo probablemente a ganarnos la vida para poder hacernos un espacio en este mundo y de esa manera poder negociar lo que podríamos llamar nuestro sentido de realización o nuestro sentido de felicidad. Y sin embargo, lo que estamos viendo hoy en día es que como humanidad, como sociedades, nos estamos enfrentando a retos en los cuales nos cuesta cada vez más trabajo encontrar ese nicho, encontrar ese espacio en el que podemos verdaderamente sentir tranquilidad o inclusive felicidad. Vivimos en un mundo fundamentalmente racional, un mundo analítico, que se ha construido en premisas muy claras y que son en la medida en la que tú, en la medida en la que yo seamos capaces de trabajar y generar dinero, vamos a encontrarnos nuestro pequeño espacio de felicidad, de realización en esta vida. En la medida que nos preparemos y estudiemos y trabajemos, vamos a ser capaces de trascender. Vamos a ser capaces de vivir de la forma en la que queremos vivir. Pero esto no ha resultado así. Estadísticamente hablando, tú lo puedes ver en las noticias, son más las experiencias de gente que vive en frustración, en desgaste, en ansiedad, en tristeza, en miedo. Y parecería ser que ese tejido, ese complejo tapiz de muchas tonalidades, de muchas texturas, de alguna forma se está deslavando para muchos seres humanos. Estos son tiempos verdaderamente de reto para muchos. Y en ese contexto, y no estando yo exento de estos retos también, yo me he puesto a cuestionar durante mucho tiempo de qué otra manera podemos vivir.
Vivimos de una manera racional, como te comento, de una manera estructurada, de una manera formal, de una manera analítica. Y todo lo buscamos con siempre con la lógica, con el filtro del razonamiento de la lógica. Ahí es donde empieza nuestra reflexión, en comprender que hemos nacido y hemos venido creciendo en un paradigma fundamentalmente racional, en un paradigma que se basa en una estructura, en una mecanicidad, en la que parecería ser que como Charlie Chaplin hablaba en la película de principios del siglo XX, Tiempos Modernos, todos nos convertimos en pequeños engranes de una gran maquinaria. Engranes que en la medida que funcionemos bien, somos aceptados en esa máquina y funcionamos por un tiempo, para luego posteriormente ser despreciados. Y ahí es donde acaba nuestra vida. Y la filosofía durante siglos se ha preguntado, ¿existe otra forma de vivir en la que realmente los seres humanos seamos capaces de experimentar una manera diferente de vivir? ¿Existe una forma diferente de ver las cosas? Ahí es donde viene la gran bifurcación o la gran coyuntura. En el acto de sobrevivir o en el acto de trascender. Sobrevivir es estar constantemente negociando un sentido de tranquilidad, de una seguridad aparente, de preservar lo que pomposamente llamamos nuestra zona de confort. Y procuramos constantemente proteger ese espacio. Procuramos constantemente defender esa zona de confort porque sentimos que en la medida que lo hagamos y en la medida en la que seamos capaces de mantenernos ahí, en esa medida tú y yo vamos a ser felices. Nada más alejado de la realidad. El otro paradigma con el cual yo he venido trabajando desde hace muchísimo tiempo atrás es, en vez de sobrevivir, de trascender, en vez de sobrevivir, de vivir. Y es importante que comprendamos en un contexto muy particular qué es lo que quiere decir vivir. Déjame ponerte una metáfora, porque como dicen algunas ciencias, en la vida todo, absolutamente todo, es metáfora de todo. Entonces, podemos remontarnos en una metáfora a la Grecia antigua. En la Grecia antigua, como tú y yo la estudiamos en la escuela, existía solamente un conocimiento y era la filosofía. La palabra filosofía, como tú y yo sabemos, quiere decir el gusto por el conocimiento, el gusto por la sabiduría. Entonces, un filósofo era aquel que se abocaba en su vida a trabajar en el conocimiento. Y no existía otra cosa más que filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Que los que hoy conocemos como científicos eran en la Grecia antigua filósofos. Los que conocemos como artistas eran filósofos. Y los que hoy conocemos como filósofos eran filósofos. Y los que conocemos como místicos eran filósofos también, o los religiosos. Con el evolucionar de los siglos, con el pasar de los siglos, la filosofía que emanaba de la Grecia antigua se desmembró en diferentes hijos. Un hijo que tuvo la filosofía fue la ciencia, otro hijo o otra hija fue el arte, otro la filosofía misma, otro el misticismo y otro la religión. Y sabemos que conforme pasaron los siglos, conforme pasaron los milenios,
pues algunas de estos hijos de la filosofía fueron sometidos por otros, por el paradigma científico o por el paradigma religioso. Y de alguna manera el misticismo fue subyugado, el arte fue subyugado, fue sometido a que tenía que ser de alguna manera. Y hoy en día, en los albores o muy bien avanzado ya el siglo XXI, estamos viviendo una experiencia fascinante, porque en el siglo XX, a principios del siglo XX, eh, muy a principios del siglo XX, existió una gran revolución de la ciencia. Y esta revolución fue marcada en un congreso en el que se conjuntaron las mentes más brillantes del siglo XX, en el Congreso de Solvay. Estuvo Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Planck, Madame Curie. Todos se conjuntaron a discutir sobre el nuevo paradigma científico. Y desde el siglo XIX, siglo XVII a la fecha, hubo una gran competencia entre la ciencia y la religión. Y fue una gran lucha y un gran divorcio entre la ciencia y la religión. Y la religión decía que el universo había sido creado de una manera en particular, y la ciencia decía que el universo había sido creado de una manera diferente. Y entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Galileo Galilei, o el caso de la Santa Inquisición, que decían las cosas son de un modo o las cosas son de otro modo. Pero el misticismo y el arte fueron subyugados de alguna manera. Digo, estoy haciendo, si me lo permites, un resumen histórico bastante pobre, porque no es el caso. Lo único que quiero es traer a tu atención una idea. Que hoy en día, el siglo XXI, se abre un nuevo paradigma que todavía nos está costando trabajo aceptar. Un paradigma en el que la ciencia se abre a decir que probablemente la filosofía y el misticismo no estaban tan equivocados. Ya lo decía de alguna manera Albert Einstein en ese congreso de Solvay, y muchos de los científicos de principios del siglo XX decían, en nuestra investigación llega un momento en el que ya no tenemos respuestas y tenemos que sucumbir con humildad al misticismo, a lo incognoscible. Interesante. Sin embargo, el misticismo todavía siguió sometido y el arte siguió sometido. Y poco a poco, conforme fueron pasando los años, el arte empezó a florecer de una manera diferente, no solamente como una expresión del sentimiento humano. Y de nuevo, esta es una síntesis muy, muy limitada de lo que es el arte, la expresión de la emocionalidad o el sentimiento humano, sino como algo todavía mucho más profundo. ¿Dónde nos encontramos ahora, queridos amigos? Nos encontramos frente a la coyuntura de todas esas grandes corrientes y lo que en la época del Imperio Romano fue el gran divorcio entre ciencia, arte, filosofía, etcétera, y luego en la Edad Media, el oscurantismo, el Renacimiento se abrió a otras corrientes, probablemente el siglo de la Ilustración, hasta llegar a la época actual. Hemos visto cómo vino ese divorcio y ahora viene otra vez esa gran conjunción, esa gran convergencia. Y a mí me parece fascinante, por un lado, ver que la ciencia se está abriendo de capa abierta a explorar y hacer un maridaje con la filosofía, con el misticismo, con lo que vienen hablando desde hace miles de años atrás las grandes filosofías del mundo y las grandes religiones del mundo. Pero por otro lado, y es aquí donde viene el tema de esta ocasión, también
el arte empieza a tomar una postura completamente diferente ante la búsqueda de la conciencia, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la realización del ser humano. Y el arte no solamente ahora es la expresión de la emoción o del sentimiento, sino el arte ya nos presenta una propuesta diferente. El arte puede verse como el canal o el recurso a través del cual nosotros podemos devenir diferentes, podemos trascender, podemos alcanzar un sentido de realización. Es un tema muy, muy intrincado el que te traigo en esta ocasión, porque es la conjunción de muchos aspectos. La vida es un tapiz de muchos colores. La experiencia de la vida es un proceso multifactorial y la búsqueda de la realización, la búsqueda de la felicidad es un tema muy, muy resbaladizo, sí, muy escurridizo. Y filósofos y científicos y místicos y religiosos han luchado por querer decir, mi verdad es la correcta, yo tengo la verdadera propuesta y el camino correcto para la realización del ser humano. Y en la búsqueda de la felicidad, probablemente lo que estamos encontrando es un vacío mayor, una mayor infelicidad, un mayor sinsentido. Hay una propuesta diferente que podemos explorar y es ver la vida como una expresión artística. Pero no solamente en el sentido como lo ven los grandes artistas que conocemos, sino ver el arte de una forma totalmente diferente. Ver el arte como un camino, como un sendero de vida en el día con día. Y la propuesta para ti es de que tal vez tú te conviertas en un artista. Y déjame metaforizar un poco el aspecto, ¿no? O sea, puedo remontarme a esa gran experiencia de Miguel Ángel Bonarotti, cuando ya estaba muy adelantado en su expresión artística, ya había producido grandes obras. Y una vez le preguntaron a Miguel Ángel, maestro, ¿cómo es que es posible que de un bloque de mármol sea usted capaz de sacar obras tan majestuosas como la Piedad o como el Moisés? La respuesta de Miguel Ángel Bonarotti fue fascinante. Él dijo, en realidad yo no hago nada, nada más tengo el cincel y el martillo. Y tengo una mirada, veo el bloque de mármol, el bloque de piedra. Y en ese bloque de piedra, en su interior, lo que yo veo es una obra totalmente terminada. Y lo único que hago yo es quitarle lo que le sobra. Wow, qué interesante ver la vida de esa manera. Y se ve simple, porque tú dices, bueno, en el hecho de simplemente quitarle lo que le sobra a la piedra, se puede producir una obra majestuosa como la Piedad. Pero ¿qué se requiere para eso? Se requiere una visión. Tener la visión de ver en la piedra la obra terminada. ¿Qué se requiere? Se requiere paciencia. Golpe a golpe, estar esculpiendo de la piedra bruta la expresión final. Y es ahí donde podemos interpolar o trasladar esa metáfora del arte a nuestra vida. Que nosotros fuéramos capaces de ver el arte
como la gran escuela en la que ya no vamos a seguir viviendo en el paradigma en el cual fuimos educados. Ya no vamos a seguir buscando afanosa, neuróticamente, un sentido de realización a través de querer preservar nuestra zona de confort. Ya no vamos a querer alcanzar ese nirvana, ese paraíso, esa felicidad de la que tanto se nos ha hablado, cuando poseamos, cuando tengamos todo lo que nosotros creemos que necesitamos tener. Sino aquí es una forma diferente. Y eso es lo que yo te quiero invitar a que reflexionemos. Porque creo que es necesario en estos tiempos cambiar nuestra mirada, cambiar nuestra búsqueda, si tú lo quieres. Y probablemente abandonar para siempre la búsqueda y concluir que no necesitamos buscar nada, sino que más bien, en vez de afanarnos en buscar, lo que es menester es de que nos concentremos en encontrar. En vez de afanarnos en pedir y en recibir, nos enfoquemos en dar. Y ahí viene la gran potencia del arte, porque el arte no busca, el arte encuentra. Yo siempre lo he pensado de esta manera. Los artistas son visionarios de la realidad. Y en ese sentido se parecen mucho a los místicos, porque a través de una práctica particular tienen un asomo a una realidad que para muchos de nosotros es insoslayable, para muchos de nosotros es inaprensible, para muchos de nosotros es inefable. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo de mecanicidad, en un mundo de esforzarnos por ganar dinero para poder satisfacer nuestras necesidades fundamentales. Y en la medida que nosotros tengamos satisfecho todo esto, sentimos que ya logramos la felicidad, la realización. De nuevo, con todo respeto, nada más alejado de la verdad que eso. Y tú no me dejarás mentir, creo que estamos de acuerdo. Muchos de los que están en este foro, en esta ocasión conmigo, estarán de acuerdo conmigo porque yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ustedes. Y me han platicado que en vez de tener la felicidad y la realización y el logro por tener ya una vida material, una vida financiera resuelta, lo que tienen son retos, vacíos, un sinsentido, un agobio. Muchos están rehuyendo a la muerte, otros están rehuyendo a la amenaza de la carencia, el poseer, 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 tener, tener, tener. Cuando en realidad una de las premisas fundamentales del misticismo en cualquiera de las filosofías o de las religiones es de que no se trata tanto de tener como se trata de dar. Pero claro, esto puede sonarnos romántico, nos puede sonar poético, pero a la hora de la hora es la gran realidad. El arte, en cualquiera de sus expresiones, pintura, escultura, danza, poesía, literatura, arquitectura, cine, fotografía, cualquier expresión artística, de todas ellas o de las que yo no haya mencionado, parte de una base, el acto de la observación, el acto del observador. Parte de una base, del vacío, crear algo. ¿A qué me refiero con eso? Un pintor se para frente a un lienzo, a un canvas, a un pedazo de tela en blanco. Y a partir de ahí empieza a plasmar una imagen, una creencia, una visión, una emoción. Y es fascinante cómo dicen que el arte es subjetivo. ¿Por qué? Porque el artista plasma su obra,
plasma su emoción, plasma su expresión, porque ese es su deseo, más allá de cualquier paradigma, más allá de cualquier creencia. Y luego llegas tú y llego yo como observador en un museo y aprecias esa obra, y el acto de apreciar la obra te detona, te dispara alguna emoción, alguna reflexión. Pero la expresión de esa emoción del artista es diferente a la emoción que se dispara en ti o la emoción que se dispara en mí. Y se dice, bueno, el arte es subjetivo, una obra de arte es subjetiva. Cada quien va a percibir lo que quiere percibir y va a sentir lo que siente, y es diferente para uno para otro. Pero algunos místicos del siglo XX decían que existe un tipo de arte que es el objetivo, y ese arte es el que transmite una experiencia idéntica a todos aquellos que la aprecian, el arte objetivo. Y no solamente transmite esa experiencia, sino que detona una experiencia mística, una experiencia de la conciencia en aquel que la aprecia. Y es la misma para todos. Y eso es fascinante. Cuando te hable en una de las siguientes conferencias, si me lo permites y me das el gusto de acompañarme, voy a profundizar en esto, lo que es el arte objetivo. Ahí voy a estar hablando de eso, pero en este momento déjame remitirme meramente a decirte que esa es la magia, esa es la maestría, esa es el poder del arte. Nosotros constantemente pretendemos solucionar los retos que tenemos en la vida desde nuestra zona de confort, desde nuestro paradigma, con el propósito de poder regresar a nuestra zona de confort. Pero lo hacemos desde nuestra zona de confort, desde nuestro sistema de creencias. Y es ahí donde está la clave del problema. Mientras que el artista no hace eso. El artista se lanza al vacío y desde el vacío crea, desde el vacío manifiesta. ¿Cómo sería tu vida si tú siguieras esa misma práctica? Hoy, queridos amigos, estamos enfrentando el colapso de un paradigma social. Y este colapso de este paradigma es inevitable, es insoslayable. Pero eso no son malas noticias. Todo lo contrario, porque estamos viendo muchos de nosotros con muy buenos ojos y con mucha esperanza, por decirlo así, la conjunción de toda la filosofía, tal como la conocían los griegos, la capacidad de ver que ciencia, arte y filosofía son uno y lo mismo. Y todos hablan del recordar quiénes somos, recordar de dónde venimos y de recordar hacia dónde nos dirigimos. Y al final de cuentas eso probablemente es nuestra mayor religión. Y esto no quiere decir que se colapse la religión como la conocemos. Al contrario, seremos capaces de comprender los grandes misterios de cada una de las religiones o sistemas de creencias de cada uno de nosotros, porque siempre ha estado enclavado en el corazón de la religión, de cada una de las religiones del mundo, las experiencias de la conciencia, del alma humana. Entonces, la propuesta que yo te traigo es comprender cómo a través del arte tú puedas cambiar por completo tu paradigma y que dejemos de vivir la vida en los términos que lo estamos viviendo y que probablemente estemos de acuerdo que ese camino no nos va a conducir a la realización o a la felicidad. Y que nos atrevamos a experimentar de una manera novedosa y riesgosa porque salimos de esa zona de confort a la vida como una gran aventura artística. Yo he tenido la oportunidad
de conocer muchos artistas. Durante muchos años yo estuve dando conferencias de filosofía a la comunidad artística de México, pintores, escultores, y hoy tengo el gusto de tener grandes amigos artistas. Y hace relativamente poco tuve la oportunidad de asistir a una galería, a una exposición, y conocí a una artista que estaba exponiendo su obra abstracto. Yo soy un fascinado del arte abstracto y del impresionismo, particularmente a mí me gusta mucho el impresionismo, el abstracto, y esta artista estaba ahí presentando su obra y tuve la oportunidad de platicar con ella y le decía, le hice una pregunta meramente por curiosidad y le decía, cuando tú estás frente a un lienzo y estás pintando y de pronto cometes un error, cuando estás plasmando el óleo o el acuarela o lo que sea en el lienzo y cometes un error, ¿cómo le haces para corregirlo? Me encantó su respuesta. Me dijo, Javier, en el arte no hay errores. ¡Wow! En el arte no hay errores. Imagínate que tú y yo seamos capaces de vivir esa experiencia en nuestra vida y decir, en mi vida no hay errores. Porque esa es una de las premisas del artista. Esa es una de las premisas de aquel que se atreve a incursionar frente a un lienzo en blanco. Es un atrevimiento, es lanzarse de nuevo al vacío, que es un principio filosófico, es un principio místico, lanzarte al vacío, al atrevimiento total. Es como lanzarte de un bungee al vacío y sentir esa euforia en la que tu zona de confort se colapsa por completo y todo aquello que tú preciabas como valioso en tu vida, tu seguridad financiera, tu seguridad material, todas tus posesiones que te daban tu sentido de felicidad, se desaparecen súbitamente por una razón o la otra y sientes ese vacío. Ahí es donde está esa aventura. Ahí es donde está esa experiencia del artista. Ahí es donde está ese arrojo, ese coraje, ese valor. ¿Por qué? Porque la vida es un gran lienzo. Y vivir la vida, y podemos interpolar muchos de los principios del artista, como son tener la experiencia de la forma, porque ellos tienen que comprender lo que es la forma, lo que es la línea, lo que es el color, lo que es el plano, lo que es la textura, cuando son artistas plásticos o cuando son músicos, comprender el ritmo, comprender el tono y comprender la importancia del silencio. Porque si no existiera el silencio, no podríamos distinguir las notas. Pero en nuestro paradigma material, el silencio es una gran amenaza o el vacío. Pero para el músico el silencio es vital para poder denunciar la existencia de una nota o la otra, tiene que haber siempre espacios de silencio y tiene que haber una cadencia y un ritmo y tiene que haber planos o en un poema, en los temas de el ritmo, la fusión, la coherencia. Es fascinante cómo podemos interpolar cualquier cantidad de conceptos de los diferentes artes, de las diferentes artes, a la vida cotidiana que tú y yo estamos viviendo. Y esa es mi propuesta. Alguna vez escuché a un músico que a mí me gusta, un jazzista, muy famoso, y entre un concierto y el otro lo entrevistaron y le dijeron a este músico, ¿qué se siente saber
que miles y miles y miles de personas aprecian tu música. Y él dijo, con todo respeto, yo no hago la música para nadie. Mi música yo la hago para mí. Si le gusta a los demás, qué bueno. Y probablemente, yo he tenido esta conversación con muchas personas. Decían, eso se me hace bastante egoísta y bastante egocéntrico. Pero yo le encontré un sentido particular a esa afirmación, diciendo, yo expreso mi vida a través de la música. Y muchos artistas son así. No están buscando ser famosos o no están buscando ser millonarios. Muchos de ellos lo son, famosos y millonarios, pero otros simplemente expresan su arte. ¿Cómo sería que tú, querida amiga, querido amigo, que me estás escuchando en esta noche, pudieras vivir en este momento de tu vida todo tu cotidianeidad, tu día con día, con una mirada completamente diferente, artística? Yo me lo he pasado dando cursos desde hace, ¿qué será? Aproximadamente 40 años. Yo estoy frente a la gente hablando de filosofía, de ciencia, de misticismo. Y he tenido la oportunidad de conocer a miles de personas. Y me he dado cuenta, y esa es una experiencia que yo he tenido también, que mucha gente busca hoy en día tomar cursos de filosofía y de cómo vivir mejor y de desarrollo personal y de crecimiento con un propósito, con el propósito de cómo mejorar su vida, cómo resolver un problema, cómo estar más sanos, cómo prolongar la vida, cómo ahuyentar la muerte, cómo perdonar, cómo soltar el resentimiento, cómo deshacernos de la enfermedad. Y son uno tras otro búsquedas con el propósito de restañar, de resolver problemas. Yo te propongo que toda esta propuesta, que toda esta búsqueda que tú estás teniendo, ya no la integres de manera fragmentada, como un rompecabezas, sino que cambies por completo tu mirada a una postura artística. Kandinsky, por ejemplo, una obra revolucionaria de ese artista, era una, era una propuesta la que él presentaba, no solamente artística, sino totalmente espiritual, totalmente filosófica. A mí al principio me costó trabajo comprender la obra de Kandinsky, por ejemplo, ¿no? Porque si bien me gusta el abstracto, lo que yo veía de Kandinsky uh, se me hacía muy difícil de asimilar. Hasta que comprendí algo. Y lo comprendí cuando pude conjuntar un principio del arte con un principio del misticismo. En el caos subyace portentosamente la semilla del orden. Y cuando vi de nuevo la obra de Kandinsky desde esa perspectiva, pude apreciarla por primera vez, porque yo era más del gusto de los impresionistas, como ya te comenté, o si estoy hablando de la música, yo soy más de los clásicos o de los románticos, pero me costaba mucho trabajo comprender un Prokofiev o un Stravinsky, se me hacían complejos. Pero justamente cuando lo ves desde la óptica de la vida y la propuesta que se presenta, ahí es donde hay una respuesta a tus problemas y los míos. Es la grandiosidad de comprender que del orden deviene el caos y del caos deviene el orden. Y los artistas son capaces de expresar su arte, pero lo hacen desde un espacio completamente diferente de la conciencia. Y no lo digo en un sentido romántico, porque tristemente la palabra corazón se ha masticado tanto para sugerir lo cursi, lo poético, lo romántico, lo amoroso.
Y sin con el afán de despreciar todo eso, la experiencia de vivir en la conciencia a través del corazón es una experiencia completamente distinta a la que vivimos. Y ese es probablemente el gran espacio, el gran taller desde el cual el artista trabaja. Ahí está su taller, en el corazón, en la violencia, en la catarsis, en el paroxismo, en el desafiar el status quo. Hemos visto grandes corrientes filosóficas que se paralelizan con grandes corrientes artísticas. Ahí es donde yo creo que podemos desarrollar una gran experiencia. Entonces, a mí me parece interesante que esta experiencia artística se puede plantear desde tres ángulos diferentes. Tres ángulos que yo los llamo las tres artes trascendentales. Y las llamo las artes trascendentales porque a través de esa experiencia me parece que tú y yo podemos trascender, trascender en nuestra conciencia. No solamente superar estos tiempos de reto, no solamente sobrevivir, sino vivir la experiencia del día con día, degustar todo lo que la vida nos da y en vez de rehusar la muerte, gozar la vida. La primera arte trascendental que yo propongo es el arte de trabajar. Pero la palabra trabajar tiene una connotación completamente diferente aquí. Trabajar viene del latín tripaliari. ¿Por qué? Porque en la Roma antigua usaban tres palos para, por un lado, poder sujetar a los animales y por otro lado, para la tortura de los esclavos, un tripaliari. Y de ahí, etimológicamente, la palabra tripaliari fue derivando a trabajar. O desde el griego, desde otras raíces etimológicas, trabajar viene de traba, obstáculo. Entonces, el concepto de trabajar lo hemos visto como algo que es una especie de necesidad, una especie de tormento, una especie de sufrimiento. Y no tenemos que verlo así. Lo podemos ver completamente de otra forma. El arte de trabajar es el arte de salirnos de nuestra zona de confort y empezar a degustar la vida. Pero salirnos de nuestra zona de confort, el trabajo consiste justamente en soltar el apego. Como dirían algunos místicos, en desidentificarnos, salir de nuestra mecanicidad, salir de nuestras aversiones y darle la bienvenida de una manera muy peculiar, muy artística, darle la bienvenida al reto, al problema, porque es una forma de trabajo. Es ese tripaliari, es ese aparente sufrimiento, es el reto. Porque también en nuestra cultura hemos aprendido, si tú estás de acuerdo conmigo, a rechazar lo que son los aspectos que nos puedan implicar algún tipo de sufrimiento o de obstáculo. Y vemos el obstáculo como un accidente, vemos el obstáculo como un problema. Pero la palabra problema también, hablando de la etimología, porque el lenguaje es maravilloso, y si pudiéramos comprender a cabalidad el significado de algunas palabras, encontraríamos la gran sabiduría de la vida. La palabra problema viene del griego probalein, que quiere decir lanzar hacia adelante. Probalein, lanzar hacia adelante, que una visión, una imagen, que eso es lo que hace el artista cuando se enfrenta ante un bloque de piedra bruta. La filosofía le llama la piedra bruta y de la piedra bruta esculpir la mejor versión de ti como ser humano. O el pintor es el lienzo en blanco, está lanzando hacia adelante una imagen, se está lanzando hacia el vacío, hacia el frío, hacia la oscuridad. Pero nuestro paradigma, la palabra oscuridad o la palabra vacío son amenazantes, no nos gusta. Todo lo queremos tener completo, todo lo que queremos tener lleno. Y el vacío es atemorizante, pero para el artista no es así. El bloque de piedra
o el lienzo en blanco, es lanzarse hacia adelante, plasmar una visión con amor, con entrega, con paciencia y empezar a jugar con la forma, con la línea. Y hay una filosofía particular entre esas dos palabras, la forma y la línea, porque es a través de comprender la forma y la línea que nosotros podemos devenir conscientes. Pero de nuevo, en breve te voy a platicar la invitación que te quiero hacer para que me acompañes en las siguientes conferencias en las que voy a hablar de forma y de línea, y de textura, y de planos, y del silencio, particularmente en la gran belleza de la música. ¿Sí? Hay una magia en eso. Entonces, palabras como probalein, que es lanzar hacia adelante, y es una visión, el visionario. Nosotros ya lo entendimos como problema y tiene una connotación negativa, peyorativa. La palabra tripaliari, que es el tres palos, ya lo vemos como trabajo. Tengo que trabajar y lo vemos como nuestro costal de piedras que tenemos que cargar para ganarnos el pan nuestro de cada día. Y lo vemos de esa forma triste, de esa forma sufrida, porque así se nos ha vendido en este paradigma. Trabajarás y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y vemos el trabajo como algo de sufrimiento en vez de verlo como la expresión de nuestra vida para poder dar lo mejor de ti y hacer este mundo diferente. De manera que cuando te vayas, el mundo sea distinto a como cuando lo encontraste cuando naciste. Dar, dar, dar. Dedicarte a dar, porque la vida se trata de eso, de dar, no de recibir, de dar, no de pedir, de reconocer tu potencialidad como ser humano. Ese es el primer arte, el arte de trabajar. Trabajar en cambiar tu conciencia, trabajar en soltar el apego, en liberarte de la aversión, trabajar en soltar todas las creencias limitantes de tu pasado que te han conformado en una estructura de juicios. Y muchas veces esos juicios se han estructurado en resentimiento. Trabajar en el perdón. La segunda arte trascendental que yo te propongo es el arte de vivir. ¡Wow! Gozar este momento, aprender a reír, aprender a bailar, aprender a disfrutar la lluvia. Es el ikigai de los japoneses, el gozo de la vida. Gozar la vida, gozar este momento y comprender que la vida es una gran oportunidad. La vida es una gran bendición disfrazada. Cada momento, cada día, este instante, aprender a reír y gozarlo y decir gracias. Y gracias por el problema, el probalein. Gracias por el trabajo, el tripaliari, la traba. Gracias porque eso es una oportunidad que tienes para ver la vida diferente. Una oportunidad para colapsar tu estructura de ego. El arte de vivir, vivir la vida, no sobrevivir, ya no, por todo lo que más valores en la vida, no sobrevivir, sino vivir. Vive este momento, porque la vida es demasiado corta. Y no te habrás de arrepentir de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste, de lo que no disfrutaste. Por querer trabajar, por preocuparte por tus problemas, por sentir el miedo de tus amenazas, de tus retos, dejaste de disfrutar este momento. Y llegará un día, y espero que nunca llegue para ti, en el que vas a decir, lo tuve y no lo disfruté. Que no llegue ese día nunca para ti. El arte de vivir es mi propuesta para ti. Y finalmente lo que yo llamo el arte supremo del ser, de buscar con amor, con docilidad, con confianza plena, absoluta, tu conciencia interior y aprender a expresarte.
Reconocer este momento, sentir el aire, mueve tu mano y siente el aire que te circunda, la potencialidad infinita de la vida. Todavía no nos cobran el aire, todavía no te cobran impuestos por el aire. Ya tienes que pagar el agua, pero el aire todavía no nos lo cobran. Buda decía, ¿quieres alcanzar la iluminación? Date cuenta cuando inhalas y date cuenta cuando exhalas y siente la vida que fluye a tu interior. Y en cada exhalación, siente cómo lo puedes dar todo y que tu exhalación sea plena, vasta, absoluta, paroxística, porque en cada exhalación lo tienes que dar todo. Como cuando una ballena aflora la superficie y exhala ese chorro de vapor, lo exhala todo con esa intensidad, con esa pasión. En cada exhalación darlo todo, porque hoy puede ser tu último día. Y si hoy fuera tu último día, te pregunto, ¿te estarías preocupando por todo lo que hoy te preocupas? Mercedes Sosa lo decía, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias. El arte supremo de ser es el arte de vivir la experiencia de la gratitud, no el agradecimiento. El agradecimiento es una experiencia intelectual. Muchas gracias por lo que me das, gracias por tus servicios, gracias, 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 gracias. Es una experiencia intelectual, el agradecimiento. La gratitud es una experiencia integral, holística, absoluta. Hay una diferencia. La gratitud es una experiencia del arte de vivir y definitivamente es una experiencia del arte de ser. La gratitud es una de las formas en las que se expresa el amor. Entonces, tres artes: el arte de trabajar, el arte de vivir y el arte de ser. Me gustó muchísimo una película que vi hace muchos años atrás, que expresaron un principio, un proverbio. Al final, todo está bien. Y si hoy no está bien, seguramente es porque no es el final. Cosa la vida, querida amiga. Te quiero dar las gracias por haber vivido este momento que para mí fue artístico. Espero que haya sido de alguna manera también para ti. Te quiero invitar a las siguientes conferencias. La próxima semana voy a entrar en detalle en cada una de las artes: el arte de trabajar, el arte de vivir y el arte de ser. Y en ellas te voy a compartir reflexiones, algunas sugerencias de vida para que finalmente puedas hacer de aquí en adelante de tu vida una gran obra de arte. Pero lo primero con lo que te dejo es: vive la experiencia de la piedra en bruto o del lienzo en blanco. Atrévete a vivir el vacío, suéltalo todo y disfruta. Muchas gracias por haberme escuchado. Como siempre, ha sido un placer, un honor y un privilegio.